Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Madeline Ferreri y hoy quiero enseñarles un poco sobre algunos verbos irregulares en italiano, comunes del día a día. En realidad con esta lección pretendo que aquellas personas que están iniciando con el italiano puedan aprender un método de cómo poder estudiar, sea en casa solos eh, o que conozcan mi método como profesora para que se inscriban a mis cursos. Entonces, empecemos. Vamos a ver un poco lo que es el verbo sapere. Sapere es un verbo muy común en italiano que significa saber, ¿no? Y es un verbo irregular. ¿Por qué es irregular? Porque no cumple las reglas de los verbos regulares. En un próximo video haré lo que son los verbos regulares. Hoy quise hablar sobre estos dos que son irregulares. Em, la raíz del verbo, el verbo se llama sapere. Normalmente los verbos regulares, em, la regla nos dice de que la raíz siempre es lo que está antes del are, ere o ire. En este caso, sapere termina en ere. Entonces la raíz sería sap, ¿no? Entonces a partir de esa raíz uno empieza a colocarle lo que son las desinencias. Pero en el caso del verbo sapere no aplica siendo un verbo irregular. Entonces cuando es un verbo irregular indica que tenemos que aprendérnoslo solos. O sea, que tenemos que aprendernos sin un tipo de regla. Tenemos que memorizarlo. Entonces, una de las estrategias para poder memorizar un verbo irregular es siempre adaptarlo a oraciones, a la vida real, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos quiero mostrarles hoy. Vamos a ver cómo se pronuncia este verbo. Este verbo es io so, tú sai, lui o lei sa, noi sappiamo, voi sapete y loro sanno, ¿no? Y esto es nuestro yo sé, tú sabes, ella sabe, nosotros sabemos, ustedes saben y ellos saben. Entonces vamos a ver algunas oraciones en español, ¿no? Con el verbo sapere. Por ejemplo, si yo quiero decir en italiano, yo sé que tú sabes la verdad. Yo sé que tú sabes la verdad. Aquí este C me faltó un acento acá en la E, del español que iba haciendo en la E, yo sé. Entonces yo sé que tú sabes la verdad. Si yo quiero decir eso en italiano, yo tengo que primero ver el sujeto de la persona que sabe, ¿no? Si es como soy yo, entonces sería io so. Io so. Y después dice que tú sabes. Entonces buscaré a la persona tú del cuadrito y yo sé que tú hace sai. Entonces sería io so que tú sai la verità. La verdad en italiano se dice la verità. El segundo ejercicio, después vemos en la otra parte el ejercicio en italiano escrito. Pero yo le estoy enseñando cómo sería, cómo formar la oración a través de ese verbo, del conocimiento de ese verbo. Después en la segunda oración dice, nosotros no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada. Entonces ya sabemos que nosotros es noi en italiano. Entonces a noi le corresponde el sappiamo. Sappiamo. Entonces la oración sería, noi non sappiamo niente. Noi non sappiamo niente o non sappiamo nulla, porque en italiano la palabra nada pues se puede decir niente o nulla. Entonces, la tercera oración dice, los bebés todavía no saben comer. Los bebés todavía no saben comer. Obviamente tenemos que ir aprendiendo poco a poco el vocabulario, pero en italiano la palabra niños la conocemos que se dice bambino. Il bambino, pero en este caso no habla de un niño, habla de un bebé, de los bebés. En italiano para decir bebé se dice la palabra bimbo, bimbo. Entonces, como está en plural, los bebés sería i bimbi. La palabra i en italiano significa los. Entonces, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos la palabra, la letra i es los en italiano. Entonces, en este caso aplica y sería i bimbi ancora non sanno mangiare. I bimbi ancora non sanno mangiare. La palabra todavía se dice ancora en italiano. Y así poco a poco nosotros vamos formando. Si queremos aprender correctamente un verbo irregular, lo aprendemos de esta manera.
siempre, siempre enfocándolo en oraciones, en cosas, por ejemplo, que tengan que ver con mi trabajo, con el día a día, donde yo pueda recordarlo, porque me interesa en ese ámbito aprender el verbo. Entonces yo vengo y yo estudio de esta manera. Obviamente, después que ya se tiene el conocimiento del verbo y se sabe ya el verbo fluentemente, bueno, no fluentemente, pero lo conoce uno, empieza ya a tener conversaciones uniéndolo con otros verbos, ¿no? Pero así se empieza. Y es una manera que a mí me ha funcionado mucho con muchos estudiantes que han podido, por ejemplo, yo formo con el B1 de cittadinanza, los he podido ayudar, personas de 60 años que dicen que ya no pueden más, este método les ha servido. Entonces yo les invito a que lo pongan en práctica. Ok, vamos a ver el ejercicio 4. Dice, ¿saben qué hora es? Y yo aquí especifiqué ustedes. ¿Saben ustedes qué hora es? ¿Por qué especifiqué ustedes? Porque nosotros en español, nosotros tenemos el verbo saber y nosotros decimos, yo sé, tú sabes, ella sabe, nosotros sabemos, ustedes saben y ellos saben. Entonces el ustedes y el ellos se conjuga igual. Pero eso no quiere decir que en todos los idiomas el ustedes y el ellos se conjuga igual. En italiano eso no pasa. Bueno, hasta lo que pasa es que el español es muy amplio. En el español de Sudamérica decimos ustedes saben, ellos saben. Pero los españoles ya dirían vosotros sabéis y ellos saben. ¿Eh? Entonces en Italia, en el idioma italiano, con vosotros, con voi, ustedes, eh, se usa, cambia, no se dice igual, no, la conjugación es diferente. Con voi se dice sapete. Entonces si yo tengo a varias personas de frente y le quiero preguntar, ¿saben qué hora es? Yo no le puedo decir sanno qué ore sono, porque sanno sería para ellos personas ausentes, no están presentes en el momento. Personas presentes son ustedes. Entonces, a varias personas le pregunto, ¿sapete qué ore sono? ¿Sapete qué ore sono? Bueno, en este caso es sapete qué hora es, se puede decir. También se puede decir, ¿saben qué horas son? Dependiendo de si queremos decir es o son de las horas. Ok, entonces aquí vemos ya la respuesta, ¿no? Io so che tu sai la verità. La primera pregunta, traducida al italiano. Después la 2 dice, noi non sappiamo, sappiamo con due P, scusatemi. Nosotros no sabemos nada. Noi non sappiamo niente. También se puede decir nulla. Noi non sappiamo niente, non sappiamo nulla. Después, los niños no saben, todavía no saben comer, sería i bimbi non sanno ancora mangiare. Fíjense ustedes con la pronunciación, que yo no digo i bimbi non sanno, sino non sanno, porque es muy importante en italiano pronunciar la doble consonante de una manera correcta. Esta A que está acá va a sonar un poco más larga porque tiene doble N. Entonces no sería i bimbi non sano, sino i bimbi non sanno ancora mangiare. Y después yo puse aquí sapete qué ore sono. Y aquí también puede ser sapete qué hora es. ¿Qué hora es? Si es qué hora es, no pasa nada. No lo había puesto al plural. ¿Saben qué hora es? Entonces este es un método que les puede ayudar a saber dirigirse a las personas, o sea, porque muchas veces tenemos el conocimiento, conocemos el verbo, pero no sabemos cómo usarlo, porque muchas veces muchas personas se aprenden el verbo como al caletre y no ayuda. Ayuda es que tú lo integres, que tú lo estructures a través de oraciones como por ejemplo a través de oraciones y llevándolo a la vida real con oraciones. Ok, entonces el verbo saber es fácil. Vamos a ver otro verbo irregular que tiende mucho a nosotros los latinos a confundirlo mucho. Es el verbo dovere. ¿Por qué digo que nosotros los latinos tendemos a confundirlo un poco? Porque nosotros tenemos dos formas de decir. En italiano existe solamente el dovere. En español nosotros tenemos el deber o el tener que. El deber es como más obligación. Las leyes, ¿no? El niño debe asistir a la escuela. Pero yo tengo que comer porque tengo hambre, por ejemplo, ¿ves? Entonces, en italiano, esta diferencia entre el deber y el tener que no existe. Siempre se usa el verbo dovere. Siempre es dovere. Entonces, si yo quiero decir, yo tengo que salir, yo digo en italiano simplemente, io devo
uscire, por ejemplo. Porque salir se dice uscire. Entonces, otro error que también veo que muchos estudiantes cometen es que dicen debo que uscire y el que va no se elimina. Esto es del español. Y de ahí no simplemente es debo y decimos lo que tenemos que o debemos hacer. Tú tienes que hablar con ella. Sería tu devi parlare con lei. Tu devi parlare con lei. Entonces, tanto si vamos a hablar de deber o de tener que, en italiano utilizaríamos simplemente el verbo dovere. Vamos a ver algunas oraciones con el verbo dovere. Bueno, aquí no vimos la pronunciación. Io devo, esta es una v. Entonces suena como io devo, tu devi, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete y loro devono. Esto es yo tengo que, tú tienes que, ella tiene que, nosotros tenemos que, ustedes tienen que y ellos tienen que, sería en español. Entonces, y obviamente también significa yo debo, tú debes, ella debe, nosotros debemos, ustedes deben y ellos deben. Porque como digo, en español nosotros usamos dos verbos para decir lo mismo. En cambio en italiano solamente se usa uno, el dovere. Ok, entonces volvemos a las preguntas, a las posibles preguntas que podemos hacer para crear oraciones y aprender el verbo de memoria porque es irregular. Entonces dice, tienes que trabajar más rápido, la primera oración. Entonces, aquí yo veo que tienes, ¿a quién le toca tienes en español? Yo tengo, tú tienes, le toca a tú. Entonces, si me voy al cuadrito, con tú, se dice devi. Entonces, este tienes que va a pasar a ser devi. Devi lavorare più in fretta, se dice en italiano. Más rápido se dice più in fretta, también se puede decir più velocemente, più rapidamente. Existen otras formas. Pero este tienes que pasa a ser simplemente debi, porque estoy hablando de tú, ¿ok? Ahora la 2 dice, tenemos que hablar. Tenemos sería nosotros tenemos en español, ¿verdad? Y aquí si nos vamos al cuadrito, noi dobbiamo, noi dobbiamo. Entonces, aquí simplemente diríamos dobbiamo parlare en italiano. Y ahí termina la frase. Dobbiamo parlare. No se dice dobbiamo que parlare, nada que ver. La 3 dice, debes llegar más temprano. Debes llegar más temprano. Ve aquí uso el deber. Lo mismo. Si debes es de tú debes, porque yo debo, tú debes. Yo me voy al cuadrito y yo veo que tú es debi. Entonces el ejercicio número 3 sería devi arrivare più presto. Por ejemplo, más temprano es più presto. Devi, entonces digo devi y el verbo llegar que se dice arrivare. Devi arrivare più presto. La 4 dice, tengo que decirte una cosa. Nosotros en español tendemos a decir, tengo que decirte algo. En italiano no se dice cuál cosa, sino una cosa. Por eso es que lo puse así. O sea, ellos no dicen, tengo que decirte algo, sino tengo que decirte una cosa. Nosotros podemos usar las dos. En italiano siempre se usa una cosa. O sea, sería un error decir en italiano, voglio dirti qualcosa, voglio dirti una cosa. Que eso también fue un error que he escuchado, que es común porque nosotros siempre decimos, quiero decirte algo. Es muy raro que digamos, quiero decirte una cosa, pero bueno. Entonces, tengo que decirte algo. ¿Cómo analizamos esto? ¿Quién tiene que hablar aquí? Tengo que. ¿Quién? Yo, porque yo tengo que y tú tienes que. Entonces me voy al cuadrito y veo otra vez. Io devo sería. Entonces, yo debo dirti una cosa. Decir se dice dire. Dire es decir, el nombre del verbo sin conjugar. Pero para decir decirte, en italiano se vuelve dirti. Entonces ahí sería, debo dirti una cosa, simplemente. Y el ejercicio 5 dice, la chica tiene que trabajar más. La chica tiene que trabajar más. Si hablamos de la chica, ¿a quién nos estamos refiriendo? Fíjate tú, yo digo en español, tiene que. Y si yo me pongo a pensar en español, el verbo tener que, yo tengo que, tú tienes que, ella tiene que.
Entonces ya ahí yo sé que es lei deve. Entonces aquí sería simplemente la ragazza deve lavorare di più. La ragazza deve lavorare di più, porque en italiano se dice trabajar de más, no trabajar más, sino di più, se coloca siempre esa preposición di después de più, para decir trabajar más. Lavorare di più. Entonces aquí está la traducción. Devi lavorare più in fretta, debes trabajar más rápidamente, como vimos en el primer ejercicio, debes trabajar más rápido. Tenemos que hablar, sería dobbiamo parlare. Devi arrivare più presto, tienes que llegar más temprano. Devi arrivare più presto. El otro es debo dirti una cosa, tengo que decirte algo o tengo que decirte una cosa. Y el otro es la ragazza deve lavorare di più. La ragazza deve lavorare di più. Y nada, con este video quería mostrarles de esta forma, este método que yo tengo que ha funcionado. Y nada, si te gusta mi contenido, te invito a seguirla, a compartir el video y a seguirme en mi cuenta de Instagram y en mi TikTok, @italiano con Amedelín. Nos vemos en el próximo video. Chao.